El 19 de mayo de 1979, en España se legaliza la masonería. Ya Franco había fallecido y con la muerte de Franco, pues, y la apertura que empieza a vivir España, entra ya de una manera legal la masonería en España, que había sido prohibida por Franco en defensa de la Iglesia Católica. Eh, la masonería ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Pero ¿qué es la masonería? ¿Por qué despierta tanto interés esta especie de institución misteriosa? ¿Qué rol jugó, por ejemplo, en la independencia de las naciones latinoamericanas en el siglo XIX? En el caso venezolano, prácticamente todos, desde Simón Bolívar para abajo, eran masones. Francisco de Miranda. En Estados Unidos, a finales del siglo XVIII, pues la masonería fue fundamental entre los llamados padres fundadores de la nación. Muchos de sus criterios están en esa primera y única constitución. Y los símbolos masónicos están hasta en el billete de dólar. ¿Qué es la masonería? Pues bien, vamos a entrar en este mundo de los hermanos masones con dos destacados historiadores y periodistas españoles. En la ciudad de Barcelona está César Alcalá. César, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por sumarte al programa de hoy. Muchas gracias a ti y un placer estar en directo con vosotros. Muchas gracias. Y en la ciudad de Guadalajara, la Guadalajara española, no la mexicana, está también periodista e historiador Julio Martínez. Julio, gracias Hola, por buenas sumarte tardes. al programa. Sí, hola, buenas tardes aquí en Guadalajara. Buenos días allí en Miami. A ver, ¿qué es la masonería? Comencemos con César Alcalá en Barcelona. Bueno, la masonería es una institución de carácter mediático, filantrópico y filosófico que fue fundada con un sentimiento de fraternidad, es decir, se cuenta que los primeros masones o el inicio, digamos, de la masonería, muchos lo remontan a la época de los egipcios, pero lo podemos enclavar, digamos, en el momento de la construcción de las catedrales, ¿no? Es decir, fueron los primeros gremios, por decirlo así, de constructores de catedrales y que se agruparon alrededor, digamos, de esta fraternidad, digamos, de obreros y de arquitectos, y ese es el inicio, es decir, es este sentimiento de fraternidad. Lo que pasa es que, como muy bien has dicho tú en la introducción, como que tiene este halo de misterio, Uh-huh. pues claro, ha implicado que a lo largo de los años la masonería haya sido vista de una manera, pues, como, bueno, mítica y de una manera muy, que la gente le ha dado mucho interés en conocer la masonería por este misterio, ¿no? Pero el misterio, digamos, hoy en día, eh, la- las, las grandes hermandades se están abriendo y se están abriendo a la sociedad, y ahora están saliendo y han salido a lo largo de los últimos años, pues, masones diciendo que eran masones, grandes maestres de la masonería, y en definitiva, digamos, ahora el secretismo empieza a romperse. A ver, el secretismo, por supuesto, es un imán para la Ujú. curiosidad, para especular. Pero más allá de este secretismo, ¿por qué han sido tan perseguidos y condenados? ¿Por qué, por ejemplo, Franco los prohibió allá en España? Conversemos, me gustaría oír la opinión de Julio Martínez en Guadalajara. Sí, hola, buenas tardes. Mire, pues hay, según José Antonio Ferrer Benimeli, que es el principal estudioso de la masonería en España, en Europa, incluso en América Latina, habla que Franco tuvo dos intentos de acceso a la masonería. Uno en 1927 en Larache, cuando todavía el norte de Marruecos era protectorado español, y un segundo en 1932 en Madrid, la capital española. En ambos fue rechazado, además con el hándicap que la segunda vez su propio hermano Ramón Franco, que era uno de los principales aviadores de la España republicana, estaba en esa logia y también le rechazó porque, según los criterios masónicos, no tendría Francisco Franco, digamos, las características para ingresar en esta sociabilidad, en esta orden. Ya, a ver, no deja de ser algo paradójico,
que siendo obreros, arquitectos, constructores de catedrales, la iglesia los persiguiese. ¿Por qué eran constructores de catedrales? ¿Eran creyentes en el Dios cristiano católico? Le pregunto a César Alcalá. Hombre, de entrada, en un principio sí, es decir, no estaban fuera de la Iglesia Católica. Lo que pasa es que con el tiempo y con el pasar de los años, evidentemente la masonería no es que se haya apartado de la Iglesia Católica, Ujú. pero sí que no tiene una confesión. Es decir, dentro de la masonería puede haber gente que sea protestante, puede haber judíos y puede haber católicos, pero no tienen por qué profesar la religión católica. Es decir, tú puedes estar dentro de la masonería teniendo cualquier otro tipo de creencia y como que hay esta fraternidad, esta libertad dentro de ellos, pues claro, ser católico, pues, a ver, no es un impedimento, pero, digamos, no tienen una confesión estandarizada, una confesión que puedas decir, mira, los masones son católicos. No, Mm. porque también hay judíos y también hay protestantes. O sea, por ejemplo, Inglaterra, la gran mayoría de la alta sociedad y de la nobleza inglesa pertenecen a la masonería, es decir, el anterior marido de la reina Isabel II era el máximo, estaba en el máximo poder, digamos, de la masonería en Inglaterra, con lo cual, pues es que no están ligados con religión con masonería en este sentido. Felipe de Edimburgo era masón, entonces. Sí, 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 sí. Era el gran jefe de la logia masónica de Inglaterra, sí. Grado Su hijo no, 33. ¿eh? Grado 33. Exacto, su hijo no. O sea, el actual Carlos III no, lo cual fue una cosa que, bueno, según dicen, contrarió un poco a su padre, Ujú. pero no, Carlos III no lo es, pero Felipe de Edimburgo sí que lo fue. Sí. Qué interesante. A ver, uno entiende entonces que lo máximo es la creencia en lo que se denomina como el gran arquitecto del universo. ¿Qué es el gran arquitecto del universo? Le pregunto a Julio Martínez. No tengo a Julio. Entonces te paso la pregunta a ti, César. Sí, 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 ningún ¿se me problema. escucha? El gran arquitecto Ujú. es, digamos, el creador de todo, ¿no? El que ha estructurado y el que ha creado, digamos, todo lo que tenemos hoy en día aquí, que no tiene por qué ser el Dios católico, por decir, es decir, Ujú. puede ser el Dios de cualquiera otra de las creencias, pero sí que la masonería considera que hay un gran arquitecto y por eso, digamos, uno de los símbolos de la masonería es el compás. Es decir, Ujú. no hay. Tenemos dificultad ahora con la Sí, sí, comunicación. perdona. Ajá, ahora sí estás con Que nosotros. ahora sí, no, que decía que el gran arquitecto, por eso la masonería tiene el compás, es decir, eh, porque estructura y hace, digamos, eh, crea lo que es el actual, digamos, donde estamos nosotros viviendo en estos momentos. A ver, ¿qué hace que personas tan importantes en el proceso histórico hayan sido masones? Ya comentaba, por ejemplo, el caso de los padres fundadores de Estados Unidos, comentaba el caso de, de los generales, los libertadores en América Latina, en Europa, alguien tan singular como Voltaire también era masón. ¿Qué los lleva a militar en esta sociedad secreta? Julio, ¿te tenemos? Sí. Ah, ok, por favor. ¿Se me escucha? Sí. Vale, la masonería sobre todo fue una sociabilidad que aunque las propias tradiciones masónicas hablan que se entronca directamente con los constructores de catedrales medievales, realmente la fundación oficial se produce el 24 de junio de 1717. Por tanto, estamos ante una sociabilidad ilustrada.
y sobre todo era una sociabilidad de prestigio. Por eso muchas élites, hay que tener en cuenta que todavía a principios del siglo XVIII era una sociedad estamental, con lo cual la burguesía no tenía derechos para participación política, pero sí tenía recursos para formación y para aculturizarse por alguna manera. Pues esa burguesía generó unos ciertos espacios de participación propia, y entre ellos estaban las sociedades de ideas, las sociedades amigos del país y también las logias masónicas. Entonces, por eso, mucha de esa burguesía, de esa incipiente burguesía, se reunió en las logias masónicas, y por eso muchos grandes nombres, pues pertenecieron a la masonería. Muchos grandes nombres de la historia, no solo española, europea o latinoamericana, sino mundial. ¿Algunos que nos pudieses mencionar, Julio? Pues, por ejemplo, aquí en España, el presidente de la República, Manuel Azaña, formó parte de la masonería. Diego Martínez Barrios, que también fue un político prominente. Sagasta, que también fue presidente del gobierno en España. O en el caso de México, también conozco bastante la historia de la masonería en México, el propio Benito Juárez o Porfirio Díaz. Dios, de manera tal de que surgen cada vez más nombres prominentes en medio de la masonería. Y en el caso europeo me llamó mucho la atención Voltaire, Montesquieu, Montaigne, buena parte del pensamiento, pues, del siglo XVIII. Y en la actualidad, ¿quiénes sabemos, aparte, por ejemplo, de esa revelación de Felipe de Edimburgo, quiénes son masones hoy por hoy? Le pregunto a César Alcalá. Pues, hombre, masones, por ejemplo, tienes personajes como pueden ser, digamos, Macron en Francia está dentro de la masonería, el que fuera primer ministro Valls. Aquí en España algunos dicen que tanto en la derecha como en la izquierda pertenecen a la masonería. Se han dicho nombres, lo que pasa es que como que nunca ninguno de ellos lo ha dicho públicamente, es decir, sería especular, es decir, han dicho en ciertas ocasiones que Felipe González perteneció y pertenece a la masonería. Lo que pasa es que como que él ni lo ha confirmado ni lo ha desmentido nunca, pues claro, es muy precipitado decir esto, ¿no? Pero históricamente, por ejemplo, aparte de los nombres que estaba diciendo Julio, te podemos poner a dos, digamos, que son claves, ¿no? Que es Isaac Newton y Mozart, entre ellos, ¿no? Es decir, la masonería en un momento determinado involucró a unas élites. También, por ejemplo, durante la Segunda República en España casi todos los militares eran masones. Un partido que hay aquí en Cataluña, que es Esquerra Republicana de Cataluña, lo fundaron los masones, es decir, todos los miembros de Esquerra Republicana eran masones, y el símbolo de Esquerra Republicana pues es el triángulo, aunque haya la bandera de Cataluña, pero la forma del logo que tienen es el triángulo de la masonería. Es decir, está muy puesta dentro de la sociedad la masonería. Lo que pasa es que, claro, que se diga o no se diga, esta es otra historia. Ya. O que expliquen ellos que lo son o no. Ya. Bien, vamos a hacer una pausa para entrar luego en esto del secretismo, los rituales, por qué el triángulo, en fin. Y quiero despedir a Julio Martínez, quien nos ha acompañado desde Guadalajara. Julio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, muy amables. Bien, César, continuamos ahora y se nos va a sumar en, no me dijeron si es en Madrid o en Barcelona, Alberto Bárcena, profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia. Con la Iglesia hemos topado. No vaya a ser ahora que Cervantes también fue masón, ¿no? Bien, ya regresamos, 10 y 1 minutos. Nuestro foro de hoy, #masonería hoy, en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Muchas gracias, Floralicia. Son las 19 minutos. Regresamos a nuestro foro de hoy, #masonería hoy, y le quiero dar la bienvenida a Alberto Bárcena. Él es profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia en la Universidad CEU San Pablo.
en Madrid. Alberto, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por sumarse a nuestra conversación. Buenos días, encantado de sumarme. El amigo César Alcalá, también historiador y periodista, nos acompaña desde Barcelona. Le quiero preguntar, Alberto, estábamos hablando del secretismo de los masones. ¿Por qué secreto? ¿Por qué tantos misterios? ¿Por qué sus rituales no son del conocimiento público? Bueno, en primer lugar, como dice una de las condenas pontificias, porque las primeras son ya del siglo XVIII, las cosas buenas buscan la luz y las que no lo son, la oscuridad. Y en las condenas de los papas, los primeros fueron Clemente XII, en 1738, luego Benedicto XIV, en 1751, alegan dos motivos para condenar la masonería. Y es el peligro que representan para la seguridad del Estado y para la salvación de las almas. Esto habría que desarrollarlo por extenso, claro, pero sería una primera iniciación. Y en cuanto al secreto, pues evidentemente estoy de acuerdo, ¿no?, con esta afirmación de la condena pontificia. Las cosas buenas buscan la luz. Si hay que guardar en el secreto la actividad de la asociación, es porque hay algo, evidentemente, que no debe salir. Ese algo es un proyecto revolucionario que está en la masonería desde el primer momento. Tuvo mucho que ver con la Revolución Francesa y con todas las que vinieron después, en el siglo XIX e incluso en el XX, porque el suyo es un proyecto de cambio radical del mundo y del hombre, a partir de cero, podríamos decir. Ordo ab caos, el orden vendrá del caos. Y bueno, eso es lo que puede explicar el porqué del secreto. Me parece muy, muy interesante esto, de manera tal de que sería una organización, una institución para fomentar revoluciones, para fomentar caos, según esta visión. ¿Qué opina César Alcalá en Barcelona? Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Alberto. Es decir, todas las revoluciones que han habido, antes estabas hablando de las que hubo en Sudamérica en el siglo XIX, todas han tenido detrás a la masonería. Todas las revoluciones que han habido en Europa, empezando por la francesa y siguiendo por otras, han tenido la masonería detrás. Es decir, siempre, en cualquier revolución ha habido algún miembro o miembros de la masonería detrás y han sido los grandes instigadores de estas revoluciones. ¿Qué hace en una institución revolucionaria alguien tan conservador como Felipe de Edimburgo, entonces? Te pregunto a ti, César. Bueno, a ver, es una tradición en Inglaterra, es decir, en Inglaterra la masonería forma parte, digamos, del status quo de la monarquía y, digamos, de las clases sociales altas de Inglaterra, con lo cual, bueno, quizás ellos no sean revolucionarios o no estén por la revolución de una manera muy sutil, pero sí que están por toda una serie de cambios. Es decir, todo lo que ha pasado en los últimos años en Inglaterra, digamos, una de las cosas que se está diciendo ahora de Carlos III es de que, bueno, pues no tienen demasiado, o sea, creen que no puede salir demasiado bien su reinado porque no pertenece a la masonería. Dios. Es decir, lo quieren vincular una cosa con la otra. Está fuera del orden, por decirlo de alguna manera. Es decir, Carlos III está fuera del orden establecido por ellos durante siglos. Ya. Le pregunto a Alberto Bárcena en Madrid, ¿qué vigencia tiene la masonería hoy? Por ejemplo, estamos hablando de esto en un programa de radio. ¿Cuán importante puede ser esta institución a la fecha de hoy, Alberto? Lo es, y aunque haya distintas ramas, insisto en que todas están igualmente condenadas. Durante 200 años ha habido una maquinación permanente contra la Iglesia Católica, donde han encontrado un escollo siempre, desde su fundación hasta la fecha, por ese afán de implantar un nuevo orden, una nueva civilización, digamos, a partir de cero, donde lo cristiano estaría sobrando. Cuidado, no solo lo católico de forma más concreta. La vigencia que tiene a día de hoy es que, aparte de seguir funcionando muchas obediencias masónicas, ya hace más de 100 años se crearon
las llamadas organizaciones pantalla, que son organizaciones en las que hay masones y otros que no lo son, aunque el pensamiento que se defiende en ellas es un pensamiento masónico y tienen un peso económico y político grande. Aquí en Europa pondríamos como ejemplo el Club Bilderberg, donde no todos pertenecen a la masonería, pero está dirigido desde luego por masones. Y las decisiones políticas y económicas quedan mediatizadas por parte de los gobiernos europeos, en buena medida por lo que se decide en la reunión del club, que es una reunión anual. Esto es un ejemplo de cómo la masonería sigue pesando. Y aparte yo añadiría, para no extenderme mucho más ya, que el pensamiento masónico lleva 200, 300 años propagándose desde la clase política, desde la academia, porque se infiltraron pronto en altas instancias de todo tipo, y ese pensamiento es lo que nos ha hecho ser absolutamente relativistas, algunos del todo y otros más o menos, pero una impronta relativista en lo moral, el no poder afirmar una verdad de manera contundente, es algo que viene de la masonería. Benedicto XVI, justo antes de ser papa, lo denunciaba en una homilía, esa dictadura del relativismo, porque quien se adhiere a la verdad, como había dicho Juan Pablo II, ya no es fiable desde un punto de vista democrático. Bueno, pues esa desconfianza hacia quien defiende la verdad con mayúscula, ese relativismo moral que impera en Occidente es una herencia masónica. Y ese pensamiento ha ido calando en la sociedad y ha hecho posible la transformación que Benedicto XVI, 2 años antes de su muerte, calificaba ya no como dictadura del relativismo, sino como el credo del anticristo, la inversión de todo el orden natural. Interesante, muy interesante. Los masones, en tanto que es una organización secreta, no tienen que decir que son masones, pero entre ellos se reconocen inmediatamente por unos códigos de señas, de gestos, palabras, no sé. Salvador Allende fue masón, pero también lo fue, por ejemplo, Gerald Ford, por hablar de extremos ideológicos. ¿Cómo se estructuran internamente? Sé que el grado máximo es el grado 33, al que llega solo el gran masón. Pero ¿cómo va ese proceso? ¿Qué tipo de pruebas tienen que tener estos masones para poder ir ascendiendo? Le pregunto a César Alcalá. Como decías, el grado máximo es el 33, por ejemplo, uno de los personajes famosos que llegó al grado 33 fue Mozart, ¿no? Esto es una ascensión a lo largo del tiempo, es decir, esto no dejaría de ser, para hacer un símil que lo entendamos todos, como un ejército, es decir, entras como soldado raso y a medida que van pasando los años vas pasando diferentes pruebas y vas demostrando tus capacidades, pues vas ascendiendo y hasta que consigues llegar al grado 33, que bueno, que ya estás en la cúspide y en la parte más alta, digamos, del escalafón. No en todas partes llegas al grado 33, es decir, en algunas llegas hasta el grado tercero. Es decir, no siempre es el 33, pero en gran medida dentro de la francmasonería el grado 33 es el más alto, sí. Me llama la atención, Mozart también fue masón. Sí. Hay una pregunta que me hace Daniel Patiño, nuestro operador de audio, y me parece pertinente porque él ha venido oyendo toda esta serie de nombres tan importantes en la historia, los padres fundadores de Estados Unidos, los libertadores en América del Sur, el presidente Macron, Felipe de Edimburgo, y la pregunta que hace Daniel es, ¿se puede ser pobre y masón? César. Pues yo supongo que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Si se puede ser pobre y masón. Evidentemente, lo que tiene, digamos, como orden, digamos, de fraternidad es que se ayudan entre ellos. Yo creo que un pobre dentro de la masonería no quedaría. Vaya, yo creo, no sé Alberto lo que piensa, pero yo creo que no. Alberto, estamos acercándonos al final de la conversación y usted ha aportado ideas muy, muy, muy interesantes. No solo esto, se puede ser pobre y masón, pero iría más allá. Es decir,
se puede ser no ser destacado en algo y ser masón, porque por lo visto solo hemos hablado de masones muy, muy importantes y destacados. La mayoría de los masones, ¿qué son? Bueno, los hay en política, los hay en todas las profesiones, en política mucho, esa es una larga tradición en la masonería, también en el mundo de la banca, las altas finanzas, por supuesto, pero yo destacaría la influencia política. Y claro, hemos nombrado, o han salido nombres muy importantes. Felipe de Edimburgo, quiero aclarar que no pasó del grado primero, no quiso saber más, pero se inició en la masonería presionado por su suegro, el rey Jorge. Sin embargo, no aceptó ser el jefe de la masonería inglesa y desde los años 60 del pasado siglo lo es el duque de Kent, primo de la reina Isabel II, que sigue siéndolo después de tantísimo tiempo. O sea que esa familia está muy vinculada indudablemente a la masonería y ha habido como una simbiosis entre masonería y la casa de Hannover. También quizá ahí esté la clave de por qué en Inglaterra, el país que fue en su día más industrializado de toda Europa, no ha habido revoluciones. Pero se puede ser realmente de cualquier profesión, en principio, pero depende también en qué logia quieras entrar. Si quieres entrar en la gran logia Rockefeller de Nueva York, no vas a ser admitido a no ser que aportes algo importante. Primero, que ya tengas una trayectoria dentro de la masonería, pertenezcas a un grado alto. Y por otro lado, que aportes algo económicamente, políticamente o culturalmente hablando, que haga que para esa gran logia sea interesante la pertenencia de la persona, ¿no? Claro que se puede ser alguien muy destacado sin pertenecer a la masonería, pero bueno, siempre han sufrido esa tensión o persecución. Alfonso XIII, rey de España, el bisabuelo de Felipe VI, bueno, en parte pierde su trono, en buena parte, por un enfrentamiento que mantiene con la masonería a lo largo del reinado. Y además fue avisado ya en 1919 de que si no se iniciaba en una logia y tomaba ciertas medidas legales, como la reforma de la familia, la enseñanza laica, lo que siempre han buscado, acabaría perdiendo el trono y tendría que salir de España, cosa que ocurrió unos años más tarde. O sea que plantarle cara tiene cierta dificultad, que duda cabe, pero bueno, para un católico que quiera ser coherente no hay otra salida, porque la última condena, y esto quiero que quede claro para los católicos que puedan estar oyéndolo, la de 1983, Declaración sobre asociaciones masónicas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, tiene una frase muy simple y fácil de retener: el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Esto lleva la firma del cardenal prefecto, que como digo entonces era Joseph Ratzinger. De manera que, claro que sí, ha habido muchos católicos coherentes, otros no, pero ha habido muchos que, por supuesto, no han dado ese paso porque sabían lo que implica espiritualmente hablando. Luego ha habido mucha más confusión y por eso esta declaración del 83 salió al paso de la rumorología que ya existía, propagada desde la propia masonería, de que la doble pertenencia, masonería e iglesia, era ya posible. No, no lo es, no lo ha sido nunca y nunca se ha contemplado. De hecho, el Papa Francisco ha hablado muy claramente contra la masonería y ordenó la suspensión de excomunión de un sacerdote masón en Francia, Pascal Bessin, que era párroco en la diócesis de Annecy, Alta Saboya, por el hecho de que era masón. O sea que esto ni está caducado ni es algo trasnochado de otros tiempos, ¿no? Ya. Muchísimas gracias, Alberto, por habernos acompañado en el programa de hoy. Alberto Bárcena, profesor de Historia y de Doctrina Social de la Iglesia de la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Y en la ciudad de Barcelona nos ha acompañado César Alcalá, historiador y periodista, a quien también le quiero dar las gracias. César, ya a manera de conclusión, ¿eres o no eres masón? No. No. La verdad es que no. La contestación ha sido rotunda. Sí, y muy rápida. Y muy rápida. Sí. Muchísimas gracias, César, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti también, César. Un abrazo. Gracias. Bien, el reloj indica 10:23 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con En Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio
por Éxitos 107.